Bienvenidos a Emprendedores. Estamos transmitiendo desde el estudio de Audacia Creaciones. Contamos con todas las medidas de sanitización adecuadas y por ello nos permitimos no usar cubrebocas durante esta grabación. Les recordamos a todos los televidentes que en reuniones de 2 o más de 3 personas, pues por favor no descuiden su salud y sigan usando el cubrebocas. Y pues dicho lo anterior, bienvenidos emprendedores, bienvenida Yasmín. Gracias. Yasmín Vázquez. Yasmín Vázquez. Sí, ya tenemos racha. Y Salvador Setter, ¿cómo estás otra vez? Hola, yo muy bien, bendito Dios, aquí haciendo lo que me gusta. Bien, pues hoy Hablando. vamos a hablar del lado oscuro del emprendimiento. Okay. O en palabras del protagonista de nuestra historia, de la generación post-miseria. Es un tema de talento, es un tema de emprendimiento. El nombre tan más intenso. Sí, trae toda esta historia y tiene mucho que ver con el contexto mexicano, pero de hecho, el contexto mexicano esta vez es esperanzador. Pero ya veremos por qué. Vamos por partes. Para hablar del protagonista de nuestra historia de hoy, primero es importante explicar qué es el PCC, o Primer Comando do Capital. En Brasil, en portugués, perdón. Lo que a simple vista aquí en México consideraríamos un cártel o una banda criminal, comenzó con un sentimiento de justicia y un movimiento en la lucha por los derechos humanos. El PCC fue fundado en 1993 en la penitenciaría de Taubaté y todas las versiones apuntan a que el gran director de la orquesta detrás de esta organización era Marcos Williams Herbas Camacho, alias Marcola. A Marcola, si tú ahorita lo googleas, te van a decir que es un narcotraficante, pero de hecho, si tú lees la historia, es muy parecido a lo que fue Malcolm X o Martin Luther King, que son movimientos de protesta radicales. Pero avancemos en la historia. Y nacido en 1968 en Jaragua, en la ciudad de Sao Paulo, nacido entre las favelas, el crimen y el horror y el hambre, según sus propias memorias, comenzó una carrera criminal a los 9 años como carterista, aprovechando los grandes flujos de turistas que llegaban a la ciudad. Al cumplir los 35 años había pasado ya la mitad de su vida en la cárcel, o sea que de los 18 a los 35 años se lo pasó todo el tiempo en la cárcel. Toda su vida adulta fue en la cárcel, pero a diferencia de la calle, la cárcel podría proporcionarle algo que la calle no podía: la educación. Él aprovechó su estadía en la cárcel para cursar toda su educación básica hasta el bachiller, y dentro los libros se convirtieron en sus mejores amigos. Según sus propias declaraciones, hasta 2001 había leído cerca de 3,000 libros. El director de Taubaté afirma, y cito textualmente: demuestra una cultura amplia al hablar y utiliza lo que aprendió de sus lecturas para convencer a sus colegas. Y corría el año de 2001 cuando sucede lo que hoy en día se conoce como lo que hasta hoy se dice la rebelión más grande en la historia de las prisiones de Brasil, la cual duró cerca de 27 horas. Dicha rebelión expuso al movimiento PCC como un movimiento reaccionario en contra de los tratos inhumanos de las prisiones. Asimismo, también expuso a Marcos William Herbas como jefe de esta organización. Es como las huelgas del Chapo Guzmán, que se aventaba ahí en Puente Grande, y de las famosísimas huelgas del Chapo, así se las aventaba Marcos. Y de hecho fueron estas protestas lo que a Marcola le da la corona del crimen, pero a nivel del pueblo. O sea, se vuelve el campeón del pueblo en el mundo criminal. Como lo dicen, usaba su elocuencia al hablar. Por ejemplo, para hablarle de los derechos humanos, o sea, les decía: tú sí violaste, mataste y demás, pero eso no les da derecho a tratarte así. Tienes que comer, tienes que bañarte, tienes que tener un lugar donde dormir. Es parte básica del condicionamiento de un ser humano, que era lo que hablábamos, si gustan verlo, en un programa anterior en Garla Criminal. Ahí ven, todos los martes. Pero bueno. Hablábamos de reinserción social. ¿Y qué pasó después de esta rebelión? Sí, llegaron los polis y madrearon a todo el mundo. Pero aquí fue el primer triunfo de Marcola, porque los derechos humanos vieron esto y dijeron:
Pues sí, son presos, güey, pero son humanos. Y nosotros somos derechos humanos, güey. Entonces tienen razón. Nos desmierda. Y ya, regularon todo el pedo en las cárceles. Y el gran orquestador detrás de todo esto fue Marcola. Y la fama de los vitureos nos hicieron esperar. Pese a ser detenida dicha rebelión, las exigencias del PC se escucharon. Y esto fue visto como una victoria para los presos y el gran trofeo que haría de Marcola el rostro oficial de esta organización. Rápidamente, así como en la película, ¿viste Sangre por Sangre, etcétera? ¿No? Yo estaba como tú, la vi hace como un año, de hecho. Sangre por Sangre. O sea, es algo muy mexicano que seguramente la mayoría de la audiencia sí conoce. Tú sí conoces, te estás riendo. Es que he visto memes, pero no he visto la película. No, véanla. Sucede que en la película llegan a un punto de spoiler en el que llegan a la cárcel y se esparce como un mensaje, un evangelio llamado La Onda. Eso está muy cholo. Y de ahí viene lo de los 3 puntos. Ah, ok. Los 3 puntos, ese. De ahí viene esa característica frase mexicana. Pues viene de esta película. Y se forma un movimiento parecido al de la película. De hecho, por fichas, yo creo que la película se inspiró en esto. Ok. No estoy seguro, pero me cuadra según las fechas. Y todas las cárceles de todo Brasil, como si fuera un sindicato, se incorporan al PCC. Y no solo eso, sino que todas las cárceles de todo Brasil reconocen a Marcola como el Robin Hood de esta generación. Y esto se vuelve pues como la espuma, ¿no? Como el buen vino que nos habla acerca de lo rápido que crece el poder, pero Marcola había leído muchísimo. Y es aquí cuando cambia todo de ser un movimiento social a ser un movimiento un tanto violento. Incluso menciona algo muy importante. Esto llegó hasta las favelas. Es que nace en las favelas. Sí, pero ya cuando crea esto, cuando esto ya toma fuerza. Desde la prisión a desde la prisión, sí, exactamente. Sí. Entonces él menciona precisamente que la cantidad de gente que vive en las favelas es mucho mayor en su estado de pobreza y en su estado de ignorancia y de situación vulnerable y complicada, pues los obliga a realizar 2 cosas muy violentas para sobrevivir. Uh-huh. Pero es desgraciadamente la gran mayoría de la población. Es que eso es estilo de vida. Entonces, al ser esto, la gran mayoría de la población, eso y ver el dominio que él tiene desde la cárcel, entonces su poder se extiende fuera de la cárcel. Pero y ese poder se le sale a la policía de control completamente. Era el mensaje, porque cuando se volvió un foco de discusión como ahorita, sí, para nosotros, ajá, pero allá era en la cena, con el hijo, con la abuelita, y era un foco de debate en el cual verdaderamente se contrastaban las razones y la justicia. Uh-huh. Por un lado, estos movimientos son buenos porque nos obligan a cuestionarnos, ¿no? Tú sabes más de eso. Sí, cuando aparecen ciertos sucesos así, creo que como lo que hablábamos de lo de Andares, que se vio mucho esos comentarios en redes sociales de que si pasa en Andares es porque ya Jalisco tiene mucha desigualdad. O sea, siempre ha tenido mucha inseguridad. Perdón, me quedé con el tema de desigualdad. Siempre ha sido inseguro, ¿no? Pero no es hasta que pasa algo así, que un suceso que nos remueve, que entonces nos sentamos a pensar y a debatir respecto a eso. Y en los hechos sociales o en las revoluciones sociales pasa lo mismo, ¿no? O sea, hasta que alguien levanta la cabeza a un representante y pues le platica, como tú dices, sí, ok, fuiste violador, pero tienes derechos, ¿no? El buen trato, y ahí automáticamente ves que es la educación, ¿no? Y el respeto que se tiene hacia esos derechos. Además de eso, es un mensaje muy poderoso. Si no hablamos aquí de emprendedores ni de religión, ni de política, ni de fútbol. Bueno, tal vez de fútbol sí. Y más en Brasil. Ajá, pero sí, más en Brasil. Qué bonito fútbol hay ahí. Pero bueno, no todo era color de rosa de entrada, porque al conocer todo esto, pero bueno, antes de avanzar, volviendo al tema del mensaje,
El mensaje es muy poderoso. Jesús hizo lo mismo. Jesús no iba con el rico o con el pobre, Jesús iba con la prostituta, bueno, esta discusión, pero popularmente, con el ladrón, con el que cobraba impuestos, porque eso era mal visto todavía. Y les hablaba del perdón. Es lo que Marcó la hace, o sea, humaniza el crimen. Y como les decía, no todo era color de rosa, o sea, sí lo humaniza, pero no todo es bueno, porque con el poder y la influencia viene el conocimiento. Cuando todas las cárceles de todo el mundo de todo Brasil, empiezan a ponerse de acuerdo con él, a ver qué onda, casi hacer una constitución de la cárcel, él conoce sus negocios, sus business, y lo monopoliza. A continuación, en la segunda parte vamos a hablar de todo esto. Aquí termina la primera parte de lo que es Empredadores, hablando del lado oscuro del emprendimiento y de la generación post-miseria. Interesante. Emprender no significa que tenga que tener alguna clase social, ¿verdad? Nada, ni significa que sea legal. Sobre todo eso.